Posición de nuestro paciente y sobre todo un paciente con hipotermia, ¿no? En la evaluación secundaria es donde nosotros vamos a entrar principalmente como expertos, porque después de tener nosotros aseguradas nuestras tres cosas vitales, vamos a tener que ver lo de la descontaminación. Ya les comentaba el doctor, ahorita lo vamos a ver por aparatos y sistemas, qué métodos nosotros podemos considerar para una descontaminación, dependiendo qué genobiótico, ¿no? No va a ser lo mismo que esté expuesto mi paciente a un órgano fosforado, cómo lo voy a tratar, cómo lo voy a descontaminar, si a un paciente que haya estado expuesto a un fosfuro, porque también hay un riesgo para el personal que esté en contacto con él. La eliminación, pues por otra parte, también tenemos que considerar la vida media del genobiótico, cuántas tabletas llegó a tomar, si fue una dosis tóxica, llegó una dosis límite, tiene posibilidades, sobre todo en qué tiempo puedo realizarle un lavado gástrico y la terapia específica. Obviamente debemos aquí también considerar y tomar en cuenta si mi genobiótico, si mi exposición tiene un antídoto en particular, que entonces ya igual y me podría saltar alguna medida de disminución de la absorción, porque yo sé que le va a tener mayor beneficio si le doy el antídoto de primera instancia. Y sobre todo pedir ayuda. Ya hablábamos de que no hay egos, de que el beneficio debe ser hacia mi paciente, y si yo no pido ayuda a algo que no sé, el deterioro y sobre todo las complicaciones lo va a tener mi paciente. Una de las cuestiones muy importantes que debemos de considerar en toxicología, pues es mucha farma, ¿no? ¿Qué debemos de saber? La exposición, cómo es que estuvo expuesto mi paciente, cómo ingresó a mi organismo. Ya sabemos que no es lo mismo si fue un contacto dérmico, si fue vía oral, si fue inhalado, si fue intravenoso. La absorción, esto es cómo pasa el tóxico a través de todas mis membranas biológicas para ahí depositarse y hacer su mecanismo de acción. La biotransformación, o también llamado metabolismo, que sería lo más correcto. Y esto sería, estudia cómo los productos y sus propiedades químicas pues se van a dividir en diferentes metabolitos que pueden llegar a ser tóxicos y no tóxicos, y es como vamos a saber qué efectos nos puede producir. La distribución pues no es lo mismo, obviamente también dependiendo mi genobiótico. Yo una vez que identifico qué fármaco fue el que ingiere mi paciente, debo de saber volumen de distribución, porque ahí me va a ayudar a saber si mi paciente requiere de una medida extracorpórea, si se va a beneficiar de una hemodiálisis de primera instancia o no. La eliminación, pues también, ¿no? Fármacos que se eliminen por vía hepática principalmente, vía renal, si puede ser por vía, si fue inhalación, el fósforo va a tener una vía de eliminación también respiratoria. Entonces, vamos a empezar por aparatos y sistemas. Una vez que consideramos esto, de que ya tuvimos cubierto este, ahora sí, ¿qué vamos a hacer nosotros en la parte toxicológica para darle este beneficio a mi paciente? Entonces, los dividimos en gastrointestinal. ¿Qué medidas creen gastrointestinales que nosotros vamos a tener para que nos ayuden a disminuir la absorción de un genobiótico? ¿Qué conocen? Lavado gástrico es uno. ¿Qué otra cosa? Carbón activado. ¿Me van a decir dosis única o dosis múltiple? ¿Quién dice? ¿Quién dice dosis única de carbón activado es mi medida de disminución de la absorción, o dosis múltiple? ¿Ok? Entonces todas estas cuestiones son las que vamos a revisar ahorita. Si nosotros estamos hablando de una medida de disminución de la absorción, estamos hablando de que a mi paciente le voy a dar dosis única de carbón activado. Mientras que nosotros, si consideramos por las características de mi genobiótico que se va a beneficiar de dosis múltiple de carbón activado, yo ya estaría dando una medida de aumento de eliminación de este genobiótico, ¿sale? Entonces, una medida de disminución de la absorción gastrointestinal, aparte de mi lavado gástrico, va a ser una dosis única de carbón activado, ¿sale? Pero, ¿quién me dice de la emesis? ¿Cuántas veces no nos llegan nuestros pacientes al servicio de urgencias? Cualquier tipo de ingesta, exposición y todo que haya sido vía oral, ¿qué dicen lo primero, no? En los niños, ¿qué le di al niño? Le di leche.
le provoqué el vómito, me metí el dedo para tratar de vomitarlo, tomé, no sé, agua con sal, con mostaza y todo para que pueda provocar el vómito. ¿Qué tenemos nosotros también que se había estado usando anteriormente? El jarabe de ipecacuana, ¿no? ¿Quién me dice qué es el jarabe de ipecacuana? Bueno, salía de esta plantita que se llama Psychotria ipecacuana. Prácticamente induce la emesis. ¿Pero qué tipo de emesis me va a dar? Una emesis incoercible, a una que no pueda controlar y que va a tener más complicaciones que beneficios en mi paciente. Ya no está recomendado prácticamente, nunca fue comprobado su beneficio, al contrario, había más complicaciones. Y miren, en 1997 tanto la Academia Americana de Envenenamiento como la Europea prohibió prácticamente su uso. Pero ya sabemos que puede estar prohibido en todo el mundo, menos en México, ¿no? Porque todavía lo podemos encontrar en boticas, en farmacias de los pueblitos y todo esto. Entonces, efecto adverso principalmente, emesis incoercible y sobre todo desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Pues sí, todas las pérdidas que está teniendo mi paciente. Pero bueno, aquí nos queremos que sobre todo que haya pruebas, ¿no? Que haya evidencia. Ya sabemos que en toxicología deben de venir mucho con la mente abierta. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes ¿qué esperan? Niveles de evidencia, ¿no? ¿Qué nos han dicho? La medicina ya se tiene que basar con guías, con niveles de evidencia, con metaanálisis, pero desafortunadamente no lo podemos hacer en los pacientes intoxicados. A veces nada más nos basamos porque opiniones de expertos, reportes de caso, que le ha ido mejor a una población y que no. ¿Por qué? Porque no podemos someter a un grupo de pacientes y mira, a todos los voy a exponer y los voy a intoxicar y si se mueren, pues ni modo, era por cuestiones de estudio, ¿no? Entonces, esta guía que sí nos ayudó, sobre todo por el jarabe de ipecacuana, porque fue brutal su uso, sobre todo en los años 60, nos habla de niveles de evidencia, que todo es lo que queremos aprender, ¿no? Entonces, ¿qué nos decían? ¿El jarabe de ipecacuana induce el vómito? Pues sí, ya sabemos que sí, ¿no? Y casi en todas las personas. Entonces, sí era bueno para eso, grado A. ¿Pero qué decía? La emesis por el jarabe disminuye la absorción gastrointestinal de las sustancias, aunque puede variar y las consecuencias son impredecibles. Pues sí me ayuda, obviamente, a disminuir la absorción. ¿Por qué? Pues porque lo estoy vomitando. Pero las complicaciones, yo no puedo saber cómo le va a ir a mi paciente. Y esto se lo consideraron un grado A y un grado B. El intervalo de tiempo entre la ingestión de la sustancia y la administración disminuye su efecto. Pues sí. Se ha documentado con un número limitado de sustancias, disminuye rápidamente después de 30 a 90 minutos. Y ahorita vamos a ver, porque una cosa es la capacidad de vaciamiento gástrico, mi circulación enterohepática, enteroentérica. Entonces, todos estos factores son los que me van a estar predisponiendo. Lo dejan como grado de evidencia A, B y C. La efectividad del jarabe y el resultado del paciente no ha sido debidamente estudiado, no hay evidencia. El uso del jarabe se ha visto que resulta en efectos adversos poco comunes, pero efectos adversos graves, grado C, y pacientes con desórdenes alimenticios que abusan del jarabe ipecacuana y su uso aumenta la mortalidad, grado C. ¿Cuál era la complicación de ingesta crónica? ¿Quiénes lo consumían de manera crónica? Las anoréxicas, ¿no? Todos estos trastornos alimenticios, sobre todo las anoréxicas, que son las que dejan de comer y que quieren estar vomitando todo este tiempo. Las bulímicas también usaban el jarabe de ipecacuana. ¿Y qué se vio en estas pacientes que tenían efecto adverso? Dijimos que esto era un poco más agudo, ¿no? Pero, ¿qué hay de manera crónica? Provoca miocardiopatía el jarabe de ipecacuana. Entonces, por eso es de que salió vía del mercado. Complicaciones agudas, ya dijimos, la diarrea, letargia, desequilibrios electrolíticos, vómitos prolongados, que nos pueden provocar Mallory Weiss, ¿no? Neumomediastinos, neumonías por aspiración, rupturas gástricas o hernias diafragmáticas traumáticas. Entonces, ustedes considerando todas estas complicaciones, ¿darían jarabe de ipecacuana a sus pacientes? No.
¿ok? Entonces todo esto ya está contraindicado, pero lo puse porque obviamente quiero que les quede claro, porque la emesis no se puede hacer de una primera instancia a mi paciente, ¿ok? Ahora sí, vaciamiento gástrico. ¿Qué es el vaciamiento gástrico? Y sobre todo, ¿en quién lo vamos a dar? Pues es para aquellos pacientes que hayan ingerido una porción del genobiótico y que tenga un potencial efecto tóxico, que ya dijimos que depende de la dosis, y es removido antes de la absorción. Y este efecto puede ser prevenido o minimizado. ¿Sale? Eso es el objetivo del vaciamiento gástrico. Entonces, usualmente no indicado, ¿y qué nos dice el Wolfram en la última edición? Pues que el genobiótico tenga una toxicidad limitada, o sea que igual y la dosis no se haya llegado a una dosis tóxica, que para que lo someto, igual nada más lo estoy vigilando y no tengo que hacer ninguna otra medida, que sé que no tiene comorbilidades o alguna otra complicación que me pueda generar el consumo de este genobiótico, que haya sido algo impulsivo, que nada más se haya pasado de una sola tableta a 3 y que no haya llegado a dosis, pues no es necesario. Que haya tenido una emesis espontánea significativa, pues sí, ¿no? Ya dijimos que es mejor observar, tomar laboratorios, estarlo checando previamente. Que presente muchas horas desde el estrés, ahorita vamos a ver el por qué, y que cuente con mínimos signos o síntomas de la intoxicación. Entonces, si te llega un paciente después de 24 horas, nada más porque ingirió 3 tabletas de clonazepam, está estable hemodinámicamente, entonces tú vas a decir, bueno, tal vez nada más vino a pedir ayuda prácticamente, lo trajo su familiar porque fue que se enteró, y pues nada más lo mantienes en observación, ¿no? Y más es contención. Y el genobiótico cuenta con un antídoto, como ya les decía, ¿no? Igual nosotros no vamos a retrasar el tratamiento específico por estar realizando algunas de estas medidas, que ya sabemos que obviamente el antídoto va a ser prácticamente el que va a estar curando a mi paciente, no estas medidas. Puede ser indicado en todas estas, ¿no? Que se cuente con el tiempo, que mi genobiótico sea el adecuado para someterse a esta medida de disminución de la absorción y sobre todo que se haya llegado a alguna dosis que consideraríamos probablemente tóxica. Capacidades gástricas por edades. Esto saben que siempre lo dejamos de lado, ¿no? Nunca sabemos, sobre todo, que por edades también esto se va a ver modificado. No es lo mismo que un niño de 3 años me consuma 2 tabletas porque estaba jugando con el medicamento de su mamá, a que un adulto me haya consumido la misma cantidad. Eso es obvio. La superficie corporal y la absorción que vaya a tener mi niño por la capacidad gástrica va a ser diferente y va a tener igual y una clínica mucho más severa en el niño, que igual en el adulto no va a tener prácticamente ninguna manifestación. Entonces vean, después de los 24 meses hasta la edad adulta, más de 300 mililitros es lo que sería mi capacidad gástrica. ¿De qué me va a servir esto? Ahora sí, primera medida para disminución de la absorción, o sea, una medida de manera de abordaje general en mi paciente intoxicado, el lavado gástrico. Ahora bien, el lavado gástrico dice que se ha descrito poco efectivo después de 60 minutos. Entonces, mi lavado gástrico es 60% efectivo si se da en los primeros 60 minutos y va a ir disminuyendo posterior a esta hora. Entonces, el tamaño correcto de los tubos, que nos dicen de 36 a 40 French en los adultos. ¿Quién tiene esas sondas en sus hospitales? Nadie, ¿no? Porque nos hablan que este tipo de lavado, primero, que es nasogástrico o orogástrico. Bueno, ustedes lo hacen nasogástrico, pero déjenme les digo, todas las guías y sobre todo paciente intoxicado debe de ser orogástrico. ¿Por qué? Porque pues imagínense pasarle un tubo de 36 o de 40 French, es una violación nasal. O sea, no pueden pasarle este tipo de tubos. ¿Qué tipo de sondas son las que se ocupan para el lavado orogástrico? Aquí hay una, Ewald. ¿Quién tiene una sonda de Ewald? ¿Qué es esta? La otra sonda, ¿cuál es? La sonda de Faucher, ¿ok? Que ahorita es la que vamos a ver, que es la más utilizada también en América.
Entonces vean, en los niños 22 y 28 French. Entonces ya hay una cosa que estamos haciendo mal, ¿no? Que debe ser un lavado orogástrico, pero nosotros contamos con sondas pequeñitas, entonces pues vamos a usar lo que tenemos, ¿no? Porque tampoco podemos dejar de un lado el poco beneficio que le podamos estar dando a mi paciente, nada más porque no contamos con el recurso, pero es importante que ustedes sepan de que esto es lo correcto. Entonces nosotros lo hacemos nasogástrico, pues por nuestras sonditas que si tienen suerte máximo van a tener de 18 French en su servicio, y eso una al año yo creo. Todas las demás van a ser de 16 o de 14. ¿Cuánto le van a dar de lavado? Vamos a empezar, ya sé, por la técnica, ¿no? Porque, bueno, todos me van a decir, ya soy médico, yo mando al interno, al estudiante a realizar el lavado gástrico, pero ¿qué creen? Ni siquiera ustedes saben hacer correctamente el lavado gástrico. Entonces, el interno ahí medio que lo googleó, o de que se acuerda, o que le dijo su MIP 2 cómo hacerlo, y pues ya lo dejaron ahí solo en urgencias. Y tú le dices, ahorita regreso, voy a desayunar, vele haciendo el lavado gástrico. Entonces, ¿cómo es la correcta técnica? Porque aquí también los paramédicos, esta es una medida que lo pueden ir dando si saben la técnica correcta, si está estable mi paciente en la ambulancia, en el sitio donde encontraron al paciente como una medida de disminución de la absorción. ¿Quién me dice la técnica de lavado gástrico? Voluntarios, o voy a empezar así. ¿Quién dice yo? Primero, posición. ¿Cómo voy a poner al paciente? A ver, ¿quién dice sentado? Sale. ¿Quién dice acostado? ¿No? ¿Qué creen? Están mal. Sentados siempre, ¿no? Es como algo típico. Siempre dicen, pues para proteger la vía aérea. No. La manera correcta de proteger la vía aérea es en una posición de cúbito lateral izquierdo. Ahora bien, ¿le voy a dar angulación a mi paciente, sí o no? ¿Qué posición? Bueno, si no se saben el nombre, la cabeza hacia arriba o hacia abajo. ¿Quién dice hacia abajo? Ok, todos supongo que los demás hacia arriba. Pues correcto, el único que le va a sobrevivir es el que dice hacia abajo. Tiene que ser una posición de Trendelenburg. ¿Qué significa esto? 15 grados de angulación, la cabecera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr con esta posición? ¿Qué se imagina? La vía respiratoria todavía se un poco más. Ok, ya tengo